Buenas noches. Eh, Hemos tenido algunos problemas técnicos. Eh, Se ha acordado que esta charla, como no se puede transmitir en directo, se va a grabar y se va a subir a YouTube para que las personas que estaban pendientes la puedan mirar por YouTube. Ya hicimos la oración, Diego nos hizo el favor y entonces vamos a arrancar. Vamos a presentar excusas por el tiempo que hemos tratado de solucionar los problemas técnicos que hemos tenido. Yo les decía que íbamos a mirar lo que es la escuela. Hemos acordado que la primera etapa de la escuela de gobierno va a ser de 7 clases. Esta sería la tercera. En las 7 clases, en la primera y la segunda, y hoy se han colocado una serie de tareas muy elementales, muy sencillas, como que dé su opinión sobre alguna cosa, como que nos cuente qué le ha parecido algo, como que lea 4 hojas de un libro. ¿Con qué fin? Con el fin de que al final de las 7 charlas, quienes hayan completado ese ciclo se puedan graduar de la escuela de gobierno y puedan pasar a un segundo nivel. Después de las 7 primeras charlas, la idea es que pasemos a un segundo nivel y si pasamos ese segundo a un tercero y si pasamos a tercero a un cuarto, a ver hasta dónde nos da el sostener estas charlas sobre gobierno. Hemos tenido una dificultad. La dificultad es que más de 660 personas han visto las charlas, pero no tenemos el reporte de las 660 personas. Nosotros tenemos un chat que vamos a anexar a esta charla para que quienes lo vean y tengan a bien responder las preguntas nos puedan escribir y puedan conectarse directamente con la escuela con el fin de que podamos realmente hacer el curso, recibir su cartón de que pasa la primera etapa y pasa a la segunda fase. Terminada esa primera etapa, que es cuando completemos las primeras 7, de acuerdo al número miraremos si esto continúa, Dios quiera que podamos continuar, y que la gente que ve esta charla pueda inscribirse en el WhatsApp que les hemos traído en la noche de hoy. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema. En la anterior sesión estuvimos hablando sobre cosmovisión, los diferentes aspectos de la cosmovisión. Hoy queremos arrancar con un tema que es el tema central. ¿Qué es una cosmovisión bíblica? ¿Qué es cómo deberíamos comportarnos quienes decimos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón? Una cosmovisión, facilito es el criterio que usted se tiene sobre el mundo y sus diferentes vertientes. Esa es una cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. Así no entendamos que la tenemos, todos la tenemos. Pero una cosmovisión bíblica es la forma de interpretar el mundo, la vida y todo lo que sucede basándose en los principios y enseñanzas de la Biblia. Es decir, Cristo en el centro de todo el actuar en la vida de nosotros. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente los domingos o los miércoles, sino todas las veces. Es adoptar una cosmovisión bíblica que afecta
que nos dice cómo se toman decisiones y cómo se entiende la historia, la ciencia, la política, la familia y todo aspecto de la vida. Esa es una cosmovisión bíblica, que es como debiéramos en todas las cosas de la vida actuar. Pero ¿realmente hacemos eso? ¿Realmente actuamos así? Entonces hoy me encontré con un test que se le hizo a 900 pastores de Colombia. Pastores de Colombia. ¿Cómo respondieron el test? El 1.4 de los pastores tienen una cosmovisión teísta bíblica, es decir, con la que acabamos de leer anteriormente. Su vida, su actuar, su comportamiento, sus decisiones están basadas en todos los campos de su vida en la Biblia, en los principios, en las enseñanzas de la Biblia. El 12.4% son los cristianos moderados. ¿Cuáles son los cristianos moderados? Los que dicen una cervecita no le hace mal a nadie. Una bailadita, una desestresadita. Eso, dejar de ir a la iglesia el domingo, eso no pasa nada, pues ni se van a dar cuenta que yo no fui. Un cristiano moderado es el que no se ha comprometido con Dios, el que es más cristino que cristiano. El 27% de los pastores tiene una concepción humanista. ¿Cuál es la concepción humanista? El hombre como centro de toda la actividad. Es decir, la prioridad es el ser humano, la prioridad es el hombre, la prioridad es qué hace, la prioridad es usted es capaz, usted puede, usted saldrá adelante, usted. El mundo hoy es muy humanista. El centro de la actividad del mundo es el ser humano. Ya no hay Dios, ya no hay principios, ya no hay el hombre. El hombre por encima de todo. Bueno, eso ha permeado nuestras instituciones. Pero eso no sería grave. Lo más grave es que el 57.5% tiene una concepción estatista socialista. ¿Qué es estatista socialista? Que hay gente que está aguantando hambre, entonces el pastor dice que la responsabilidad es del Estado y que el que debe responder es el Estado. Y que quien debe dar subsidios es el Estado. Y que la educación es del Estado. Y que la salud es del Estado. Y que los subsidios están bien que los haga el Estado. Entonces, cada respuesta de esas pone como centro de todo al Estado, a papá Estado. El Estado es todo, el Estado hay que engrandecerlo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice una de las mayores enseñanzas de la Biblia es: el que no trabaje, que no coma. Eso dice la Biblia. Hay gente que dice: no, si no trabaja, si no estudia, como en el actual gobierno, denle plata para que no se meta la delincuencia. Esa no es la concepción, esa no es la cosmovisión que Dios nos manda a hacer a los que decimos creer en Dios. ¿Eso qué significa? Que el 85% de los cristianos evangélicos no tenemos no tiene una cosmovisión bíblica, o no tenemos, porque nosotros también caemos a veces en cosas. ¿Por qué está mal nuestra ciudad? Porque no aplicamos los principios que Dios nos señala en la Biblia. Y estos son pastores en Colombia.
¿Qué diremos de la gente que asiste a las iglesias cristianas, que el 30 o 40% de ellas votaron por el actual presidente de la República? Que es todo lo contrario de lo que nosotros decimos que defendemos. Entonces, con esto queríamos cerrar. Queríamos cerrar como para decirle a ustedes la importancia de tener una cosmovisión teísta, un solo Dios, bíblica. Es muy importante que entendamos que en todas las áreas de la vida Dios tiene una respuesta. Y debemos, si no la conocemos, buscarla. Pero en cada una de las áreas hay una respuesta. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto hasta hoy. Lo que hemos visto hasta hoy es esto. Dios creó al hombre de la mujer. Dios le dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorearla. Es decir, ¿qué le dijo Dios? Formen naciones, señorearla, fructificad, multiplicarse. Bueno, ahora que yo hablo de multiplicarse, tuve una pequeña discusión con una consierva porque no es tomando del pelo. Dios dijo que fructificáramos y nos multiplicáramos. ¿Qué es multiplicar? Multiplicar es 2 por 2. Si son hombre y mujer, son 2. ¿Cómo se multiplican? Por 1 no, porque 2 por 1 no, 1. Se multiplican mínimo 2 por 2. Eso quiere decir que Dios nos dijo, lo sostengo, Dios nos dijo que deberíamos tener mínimo 4 hijos. Multiplicar, fructificad y multiplicaos, así dice la Biblia. Ahora, no sé si sean hijos espirituales, si sean hijos adoptivos, bueno, pero son multiplicados. Entonces yo le expliqué a esa consierva que eso era lo que decía Dios en la Biblia y realmente lo sostengo, o sea, no era tomando el pelo, es en serio que Dios nos manda a decir eso. No se ría, hermano, que es. Y además sus padres se pondrían felices cuando llegue el momento. Entonces Dios manda ¿a qué? A hacer naciones. ¿Dónde lo manda? En Génesis 9:1. ¿A quién manda? A los hijos de Noé, a Noé. ¿Qué les dice? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ya no les dijo señorearla y sojuzgarla porque el hombre se había apartado de Dios. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Ya les dijo es fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y los hijos de Noé y la descendencia de Noé aparece por primera vez el término, por primera vez en la historia, el término de naciones. En Génesis 10:5, por primera vez aparece el término de nación. ¿De dónde vienen las naciones? De Dios. Dios fue el que habló de naciones en Génesis 10. Génesis 10:5. Y les dijo, vayan, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra. Llenen la tierra es, hagan naciones. Y los hijos de Noé, la descendencia de Noé, fueron e hicieron naciones. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la descendencia de Noé? ¿Qué ocurrió con la descendencia de Noé? ¿Qué ocurrió con la descendencia de Noé?
que fueron, se distribuyeron, crearon naciones. ¿Y qué es una nación? ¿Qué es una nación? Entonces la nación es mínimo una familia que tiene una misma cosmovisión, un territorio, un idioma, una ley, un gobierno, es independiente de cualquier otra nación. ¿Cuál es la primera nación que existe en el mundo? La familia. Adán y Eva, que tuvieron a sus hijos Caín y Abel. Esa es una nación. ¿Por qué una nación? ¿Por qué una familia es una nación? Porque una familia tiene gobierno, una familia tiene una misma visión, una familia tiene un mismo idioma, tiene una ley, tiene un gobierno. ¿Cuál es el gobierno de la familia? El padre y la madre por delegación de Dios. Ellos son el gobierno de la familia. Ellos son los que toman las decisiones. Ellos dicen cuáles son las normas que les van a imponer a los hijos. Pero no pueden salir a imponerle al vecino las normas que ustedes colocaron para sus hijos. ¿Por qué? Porque esa familia es otra nación. Entonces las naciones es mínimo una familia. Pero la descendencia de Noé creó naciones, es decir, territorios en diferentes partes, hasta que llegó un señor que se llamaba Nimrod. Y Nimrod les dijo: nosotros qué hacemos dispersos por toda esta tierra, devolvámonos a Babel, constituyámonos en una gran ciudad, en una gran fortaleza, hagamos una torre hasta el cielo y el mundo sabrá de nosotros. Claro, con una característica: yo soy el jefe, yo soy el que va a tomar las decisiones, yo soy el que voy a decir cómo se va a actuar, yo soy el que voy a mandar, y el que no me obedezca se muere. Entonces Nimrod lleva a la descendencia de Noé a Babel, construyen la torre de Babel. Dios ahí hace que cada uno termine hablando un idioma totalmente diferente, no se entendieron, pero ¿qué queda? Que a partir de Nimrod, el tipo de gobierno con el cual se llena la tierra es el de la tiranía, el despotismo y la muerte. Nimrod fue el primero que desobedeció a Dios. Nimrod no hizo caso de lo que Dios había dicho. Nimrod se devolvió, se constituyó en un tirano en Babel y sometió a su familia hasta que Dios los dispersó. De Babel a hoy se han constituido 237 países. El último país constituido fue en el 2015, que fue Sudán del Sur. Ese fue el último país constituido. ¿Es el mismo número el país y las naciones? No. Un país es el acuerdo entre naciones. Por ejemplo, Colombia. Colombia tiene 115 naciones y un país, Colombia. ¿Cuáles son las naciones de Colombia? Los Arhuaco, los, ¿cómo se llaman? Los Nasa, los, ¿cómo se llaman los de gorro? Los indígenas. Los Arhuacos no, los del Cauca. Los guambianos. En Colombia tenemos 115 dialectos indígenas regados por todo el territorio nacional. Cada comunidad de estas indígena es una nación, porque tienen una cosmovisión, porque tienen un lenguaje, porque tienen un léxico, porque tienen un gobierno, porque tienen un comportamiento diferente al resto.
Colombia es uno de los países, es el país más diferente de América Latina. Nadie tiene el número de naciones que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 115. 115 tribus o etnias a lo largo y ancho del país. Pero nosotros somos 5 países en un país. Somos el país más diferente de América Latina. ¿Por qué? Por la idiosincrasia y por la geografía nuestra. Por ejemplo, el habitante nuestro de la costa caribe colombiana es totalmente diferente al habitante nuestro de Nariño, del Pastuso. Son 2 tipos de comportamiento completamente diferentes. El habitante nuestro del Valle del Cauca, de donde es Freddy, es totalmente diferente al paisa. El paisa tiene unas particularidades totalmente diferentes. El bayuro tiene unas particularidades totalmente diferentes. Y a esos súmele el centro del país, Bogotá o Boyacá. Los bogotanos son totalmente diferentes al resto del país. ¿Qué es lo que ha habido? Un acuerdo, acuerdos políticos para crear ¿qué? Un país. Acuérdense que antes de Colombia llamarse República de Colombia, existía la Gran Colombia, que eran varios países, y teníamos territorio en varias partes. Entonces, una nación, hay 237 naciones en el mundo, países en el mundo, y hay 13,000 naciones en el mundo. Entonces, Dios, ¿cómo piensa? Dios piensa primero en individuos, segundo en naciones y tercero en generaciones. Hay generaciones dentro de las naciones. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es la suma de los habitantes de una región geográfica determinada. Es la unión de varios seres racionales o un número de personas unidas con un propósito temporal o permanente. Así los habitantes de un estado o una ciudad constituyen una sociedad que tiene intereses comunes, que se llama comunidad. Entonces existe la comunidad de los seres humanos. Existen diferentes sociedades de la sociedad humana. El fundamento natural, verdadero y natural de la sociedad son los deseos y los temores de los individuos. Y entonces miramos que terminamos lo de nación, sociedad. Ahora al final de la charla puede haber un ciclo de preguntas por si ustedes tienen alguna inquietud o les queda alguna duda sobre esto. Y entonces, ¿cómo hacemos para formar una nación? ¿Cómo se empezó a desarrollar, a crear, a fortalecer una nación? Entonces vamos a Zacarías 4:10. Porque ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? Estamos arrancando una escuela, estamos arrancando con problemas técnicos, estamos arrancando con problemas de lluvia, estamos arrancando con una participación pequeña, pero va a haber el momento donde vamos a llenar y vamos a llegar y vamos a influir en la sociedad colombiana y en cada uno de sus espectros a través de las enseñanzas de Dios. Vamos a llenar la tierra con la palabra de Dios y vamos a hacer influencia en todas las áreas de la sociedad. Entonces, se crean constituyentes. Bueno, alguna gente le dice que esto se llama los 7 montes o las 7 esferas
eh, nosotros preferimos llamarlo los 7 montes de la sociedad. ¿Por qué los 7, perdón, los siete constituyentes? ¿Por qué los 7 constituyentes? Porque Dios, la idea que tenía Dios era mostrar a Israel como su ejemplo de nación ante el mundo. Dios lo que quería hacer de Israel era una nación que fuera el ejemplo ante el mundo y que fuera una nación diferente. Entonces Dios le dio a Israel 7 leyes para que Israel las cumpliera. Israel no las cumplió. Dios le dijo, la forma de poder influir en el mundo es a través de constituyentes, porque cada nación debe tener un gobierno. Para que haya gobierno tiene que haber una ley. Entonces le dijo, yo le voy a dar 7 leyes. Y en cada una de esas áreas, usted va a establecer unas normas y unas leyes. Entonces Dios dio la familia, la religión, la educación, la economía, los medios, la celebración y el gobierno civil. Entonces uno dice, la recreación, los artes. Dios en cada una de esas áreas nos da su concepto sobre ello y lo que debemos hacer, y está de primero quién, que no es un constituyente porque es individualmente solo, o sea, es el individuo, porque les dije antes que Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no 8? Porque el número de la completitud es el número 7. Los hebreos crearon el idioma, la gramática. Y los números, los hebreos agrupaban de 7 en 7. El número completo, el número que revela a Dios completo es el 7. ¿Por qué? Porque era el número máximo a través del cual los hebreos hacían la completitud de algo. Algo era completo, algo era perfecto, si lograban agruparlo de a 7. Entonces, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia 7 días para hacer el mundo. Los días de la semana son 7. 7 constituyentes, 7 leyes. Usted por todas partes va a encontrar el número 7, que es el número perfecto de Dios. El número 7 es el número sobre el cual se agrupan todas las cosas perfectas de Dios. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo agrupamos? Nosotros no agrupamos de 7. Entonces a nosotros nos queda como difícil entender un poco eso, porque los griegos descubrieron el 0 y entonces los griegos ya dejaron de agrupar en 7 o en 5 y los griegos empezaron a agrupar de a 10 y nosotros agrupamos de 10 porque nos queda más fácil, porque es más rápido. Nosotros agrupamos de 10 en 10, mientras que ellos agrupaban y la agrupación perfecta era 7. Por eso 7 son las constituyentes o los montes o las esferas de la sociedad que Dios le dio al ser humano. Los cristianos antes éramos los líderes en todo. En las 7 constituyentes de la nación, los que mandaban, los más connotados, los más influenciadores, eran los cristianos. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach, un músico connotadísimo, cada vez que escribía una de sus obras, escribía solo por la gloria de Dios. Así firmaba él todas sus composiciones. Isaac Newton, el de la ley de la gravedad. Isaac Newton
usaba el 95% de su tiempo en estudiar teología y el 5% en ciencia. Y fue el que descubrió en ese 5% de su tiempo la ley de la gravedad. Los artistas, los deportistas, los escritores, los científicos, los gobernantes, todos eran cristianos o eran influenciados por los cristianos. Los cristianos estaban en el mundo. Hubo un momento en que los cristianos mandaban en el mundo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cuándo perdimos eso? Lo perdimos cuando sale un señor que se llama Charles Darwin, que escribió un libro que se llama El origen de las especies. Y entonces dijo que el hombre no es creación, que el hombre es evolución y que el hombre proviene del gorila y que entonces el gorila se fue desarrollando hasta que se convirtió en hombre por mutación y comienza a desarrollar el origen de las especies fundamentalmente con las plantas, etcétera, a través de la mutación. ¿Qué es la mutación? La mutación es que yo tengo un árbol de peras y mañana se convierte en un árbol de naranjas. Y entonces, en esa época, el ejemplo que tenía para mostrar Darwin era el gorila, que el hombre venía del gorila. Y los cristianos no tuvieron cómo responder. Los cristianos no salieron a enfrentar esa discusión. Los cristianos abandonaron todos los escenarios filosóficos, científicos, artísticos, en donde eso se discutía y le dejaron a los paganos la vía libre para que ellos procedieran y se tomaron el mundo. ¿Qué hicieron los cristianos? Se refugiaron. ¿En dónde? En los monasterios, se refugiaron a la vida espiritual. Nadie salió a afrontar esa discusión. Incluso hubo un señor que se llama James Ussher, que para responderle a Darwin dijo: no es cierto lo que dice Darwin. El mundo se creó hace 4000, en el año 4004 antes de Cristo, el viernes a las 6 de la tarde. Y escribió un libro. Y entonces dijo: yo hice este análisis, y escribió un libro sustentando que el mundo se había creado hace 4404 años antes de Cristo a las 6 de la tarde, que a esa hora se creó. Y hay una revista que se llama Los Anales del Mundo en el Museo Británico, que reseñó el libro de Ussher. ¿Cómo le respondí? Bueno, Ussher era un creyente inglés. ¿Cómo le respondimos? Con Ussher. Y la comunidad creyente creyó en el libro de Ussher y salió a responder con ese libro que el mundo había sido creado en el año 4004 antes de Cristo. Peor. ¿Por qué peor? Porque ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Un dogma es atribuirle algo que es cierto sin tener evidencias. Eso es un dogma. Entonces, esto es cierto. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí no. Muestra una evidencia. Entonces, un dogma es atribuirle a algo una verdad que no tiene cómo mostrarse ni tiene evidencias. La verdad se comprueba con evidencias, por lo tanto, la verdad existe. ¿Qué ocurrió?
que fuimos desplazados de todo, de absolutamente todos los escenarios de la vida, del mundo, del arte, de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, de la educación, de la familia, del poder, del gobierno, de la influencia, de todos los sitios. Nosotros no nos derrotaron, nos derrotamos nosotros. Nos autoderrotamos, salimos de ahí. Entonces, ¿cómo reiniciamos para recuperar nuevamente los 7 constituyentes de la nación? ¿Cómo lo hacemos? La creación está esperando que los hijos de Dios hagan algo para recuperar la influencia que Dios tenía. Volver a enseñar los 7 constituyentes para que el mundo viva de acuerdo a las enseñanzas que Dios nos dio. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces Dios habla primero del individuo. Vuelvo y le reitero, Dios piensa en el individuo, en naciones y en generaciones. Siempre Dios piensa así. Entonces Dios habla del individuo, pero a ese individuo Dios le da una prerrogativa especial. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron. Y entonces, ¿qué le dijo al hombre? Ustedes son la sal y la luz del mundo. ¿Qué es la sal y la luz del mundo? Ustedes tienen que mostrar en su forma de ser, en su comportamiento, que ustedes son diferentes al resto del mundo. Muéstrense diferentes al resto del mundo, independientemente de la labor que ustedes estén desarrollando en la sociedad. Puede ser cualquier labor. No es venir los domingos a la iglesia. Es en el trabajo, es en el estudio, es en el hogar, es en las finanzas, es en el gobierno, es en todo. El poder del evangelio es el poder que transforma naciones, comenzando internamente por la mente, en la mente y en el corazón del individuo. Esta transformación de la vida del individuo afecta todas las relaciones humanas y las ordena, consagra y ennoblece en lugar de aniquilarlas. Entonces los hijos de Dios empezaron a mostrar una faceta, debemos empezar a mostrar una faceta totalmente nueva para la sociedad. ¿Y qué le dice Dios al individuo? ¿Cómo logra el individuo permear los cimientos, por ejemplo, de la sociedad romana? Cuando perseguían, quemaban, mataban, asesinaban a los cristianos. Con 2 hechos. Los romanos, en general las familias romanas querían tener hijos que les sirvieran para la guerra, hijos que sirvieran de gladiadores, hijos que fueran fuertes en la batalla. Pero si tenían hijas, había una cosa que se llamaba el basurero municipal. Y las hijas nacidas en familias que añoraban hijos y no hijas, tenían la autorización de Roma para ir y coger las niñas y botarlas al basurero. Y allá morían las niñas. ¿Qué hacían los cristianos? Los cristianos iban al basurero, recogían las niñas, las criaban, las alimentaban, las sacaban adelante como hijos de ellos, y las madres de esas niñas veían que sus hijas eran rescatadas por los cristianos, y esas mujeres se encargaron de influenciar a sus maridos hasta que llegó un momento en que esa influencia de esas mujeres llevó
a que los cristianos recuperaran preponderancia. Pero había otro ejemplo, es que ningún niño podía nacer con ningún defecto. Si un niño nacía cojo, ciego, manco, con alguna discapacidad, ese niño era arrojado al basurero. Y en ese basurero los cristianos iban y rescataban a ese niño, lo sanaban, lo criaban o lo educaban de acuerdo a su criterio, y las madres de esos niños veían y a través de ellos y influenciaron para la transformación de Roma y para que posteriormente ellos llegaran al poder. ¿Qué le dice Dios al individuo? La otra, por favor, Freddy. Dios lo que le dice al individuo, Dios lo que le dice, Dios le da un gobierno al individuo. ¿Cuál gobierno le da? El autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Es obedecer voluntariamente a Dios. ¿El gobierno para qué es? El gobierno es para restringir. El gobierno es para aplicar normas. El gobierno es para sancionar. El gobierno es para meter a la cárcel al que viole la norma. Pero si usted obedece voluntariamente lo que Dios le dice, entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Cuál es la ley natural? La ley natural es que si usted hace lo bueno, usted no tiene por qué ser sancionado. Usted es sancionado si hace lo malo. Entonces, la ley natural que se la dio Dios, no a los cristianos, se la dio el mundo. Dios le dio la ley natural a tirios y troyanos. ¿Por qué es la ley natural? Porque es que yo no quiero que a mí me roben. Hoy y antes. Pero el que no cree en Dios, también quiere que no lo roben. Él no está de acuerdo con que lo roben. Él no está de acuerdo con que lo maten. Él no está de acuerdo con que lo saquen de su casa. Él no está de acuerdo con que vengan y se lleven su mujer. Entonces son leyes naturales. ¿Qué son naturales? Que Dios colocó en el corazón del hombre y son evidentes. Entonces Dios le dijo al ser humano, verdad más obediencia es autogobierno. Entonces autogobiernes. Entre usted más se autogobierne, menos gobierno externo va a necesitar. Por supuesto, si usted no la embarra, si usted no comete ninguna infracción, si usted actúa correctamente, no va a tener el gobierno que interviene frente a usted. Y entonces arrancamos con las constituyentes. Las 7 constituyentes. Entonces hay una pequeña discusión de si las constituyentes que Dios estableció tienen orden. En mi opinión tienen orden. ¿Por qué tienen orden? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace nada a la topa tolondra. Dios todo lo tiene planificado, todo lo tiene ordenado. Y entonces, ¿por qué de primero la familia? Porque la familia es la base de la nación. Les voy a decir esto, la familia está por encima de la iglesia. Por encima de la iglesia. Está primero la familia. Porque la familia es la base de la nación. Es diseñada directamente por Dios. Quien establece la familia es Dios. La familia, por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La familia es el pilar de la sociedad. Por eso, quien más sufre ataques hoy en día, ¿quién es? La familia. Entonces, a nosotros, ¿qué nos dicen? Que el perro hace parte de la familia. Pero si fuera por fuera del marco de la iglesia, yo diría, bueno, ellos lo pueden pensar. No, dentro de la iglesia. Yo conozco cristianos que dicen, mi perro hace parte de mi familia. Mi perro ya está en mi familia.
No, señor, esa no es la familia. La familia es los padres y los hijos y sus padres. Hoy tratan de decirnos que familia es todo. Entonces, que los hinchas de millonarios, la familia de millonarios, ¿cuál familia de millonarios? O la familia de otro equipo, o la de Santa Fe, o la familia de la Caja Agraria. Yo trabajo en la Caja Agraria, entonces la familia de la Caja Agraria, o la familia de los que trabajan en la DIAN, no, eso no es familia. ¿Por qué? ¿Por qué tratan de meternos en todas partes lo de la familia? Porque nos toca desprestigiar, desmitificar el tema de la familia hasta que lo podamos reducir a nada. 2 hombres son familia, no son familia. 2 mujeres son familia, no son familia. Es la familia el centro de la base sobre la cual Dios se apalanca para lanzar sus principios y sus valores. Entonces la familia, el primer constituyente es la familia. ¿Quién educa a los hijos? ¿En la escuela? ¿El gobierno? ¿La iglesia? Ustedes vieron esta semana que salió el ministro de Salud diciendo que la patria potestad de los menores de edad la tiene el Estado. Ustedes lo vieron la semana pasada. No, la patria, a los hijos los educan los padres. Los hijos van a los colegios y a las universidades a adquirir conocimiento, pero la educación está en la casa. La educación no se la va a dar el Estado, no se la va a dar el gobierno, no se la va a dar la iglesia. La educación se la dan los padres. Hay una individualidad en libertad. Entonces uno dice, ¿cómo una individualidad en libertad? Por ejemplo, mi nombre es Jesús Bernal Amorocho. Entonces mi padre era José de Jesús Bernal Mantilla. Yo tengo influencia en mi ser por parte de mi padre, de los Bernal Mantilla. Pero mi madre era Amorocho Guerrero. Tengo influencia de mi madre Amorocho Guerrero. Es decir, yo tengo una individualidad en libertad que no la tiene nadie. Nadie es Amorocho Guerrero, nadie es Bernal Mantilla. Mis hermanos. Pero no lo tienen. No lo tienen ellos. ¿Qué debemos tener? El autogobierno cristiano. Los padres, ¿qué tienen que hacer? Enseñar la verdad. En Deuteronomio 6 está establecido cómo los padres deben enseñar a los hijos. En Deuteronomio 6 está establecido cómo los padres deben enseñar a los hijos. ¿Cómo es el gobierno en la familia? El gobierno en la familia es por influencia. La mejor enseñanza que uno le puede dar a los hijos es el ejemplo de uno. Ellos aprenden por el ejemplo. Pero además, si no aprenden por el ejemplo, hay una cosa que se llama la varita. A veces hay que usar la varita, entonces es coerción. O por influencia o por coerción. Porque si el hijo no hace caso, si el hijo es rebelde, si el hijo no obedece a lo que los padres dicen, toca castigarlo. Y eso no es malo. A mí, yo creo que de los seres humanos a los cuales más castigaron de niño fue a mí. Porque mis padres eran semianalfabetas, santanderianos, por supuesto. Y entonces cuando uno perdía una materia en la escuela, lo colgaban a uno de una viga y con lo que le daban a las vacas, le daban a uno juguete por haber perdido una materia, o iba uno al colegio o a la escuela
y el papá recibía la libreta y uno perdía, el papá sacaba la correa delante de todo el mundo y le iba dando unos juguetes. O que en esto, por supuesto, no estoy de acuerdo, le decían al profesor, usted puede castigar a mi hijo si se porta mal. Y entonces a uno le pegaban los profesores en la mano, le rompían las reglas, o le decían a uno, alce 2 ladrillos y póngase contra la pared, par de horas ahí. Así era antes. Yo no sé si alguno de ustedes lo haya vivido, yo lo viví. Ah, Freddy también. Freddy es un poquito mayor que yo. Entonces, algunas veces toca con varita. Bueno, ahora hay mil castigos que no es necesariamente la varita. Es no dejarlos ver televisión, es quitarle el celular, es que no salga el fin de semana, es que no va a juegos, suspenderle cosas. Pero algunas veces hay que castigarlos porque eso forma. Y yo no tengo ningún resentimiento hacia mis padres. Y tengo un agradecimiento hacia ellos. El segundo, ¿cuál es? El segundo, la iglesia, la religión. Ese es el segundo constituyente. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es el guardián y el propagador de la verdad. ¿Quién es el que debe, el poseedor de la verdad de Dios? La iglesia. Y la iglesia es el guardián de la verdad de Dios. Si ustedes miran, ahí está Hechos 11:26, en donde se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿En dónde se les llamó por primera vez cristianos? En Antioquía. Estos cristianos, ¿por qué? Porque hablaban de Cristo. Antes les decían los del camino, porque eran caminando por todas partes y iban difundiendo el evangelio de Dios. Entonces les decían los del camino, pero en Antioquía les dijeron los cristianos. En Hechos 32 hay un versículo que a mí, bueno, ustedes saben, yo fui marxista, leninista, maoísta. O sea, yo fui de izquierda a izquierda a izquierda hasta más no poder. Yo daba charlas sobre la evolución. Ya le pedí perdón a Dios por esas cosas. Pero hubo un versículo que a mí me impactó mucho, que decía que en la iglesia primitiva, después de la muerte de Jesús, nadie aguantaba hambre, porque la gente voluntariamente vendía sus bienes y de la plata que vendían iba y se los llevaba a los apóstoles. Y los apóstoles repartían a cada cual según su necesidad. Y resulta que la máxima del comunismo, la máxima es a cada cual según su necesidad. ¿Por qué? Porque Carlos Marx, que es el autor del Manifiesto Comunista, era hijo de unos pastores protestantes y él cogió de la Biblia, él conocía la Biblia, extrajo esta frase, pero nunca dio la autoría de dónde venía lo que él estaba diciendo. Con eso llamó a insurreccionar la gente contra Dios, contra la sociedad, contra la propiedad privada, contra todo el mundo, y sacó una frase que decía: proletarios de todos los países unidos. Yo más o menos de eso supe, aprendí, al lado acá de don Freddy. Entonces, ¿la iglesia qué es? ¿Cuál es el principio de la iglesia? La libertad religiosa. Hasta el año 91 en Colombia no había libertad religiosa. En Colombia se decía que todo el mundo debería ser católico, apostólico y romano, por decreto.
era la Constitución de 1886. Entonces, Colombia era un país del Sagrado Corazón de Jesús. A partir del año 91 se logra la libertad de cultos, que todo el mundo decida dónde quiere congregarse, qué Dios quiere conocer o qué Dios no quiere conocer. Eso permitió que esa libertad religiosa se pudiera expandir sin que fuera prohibida, porque antes existía, pero era perseguida y hubo muchísimos mártires que murieron defendiendo la libertad religiosa. ¿Y qué es eclesía? Que es un término griego. Eka es separados, es afuera. Y lesía es reunión para hacer leyes. Es decir, la eclesía es una palabra de gobierno, es una reunión para hacer leyes. La eclesía. Hay 7 tipos de iglesia. Entonces ustedes se quedan mirando dónde están los 7 tipos de iglesia. En Apocalipsis. En cada una de las ciudades, en Esmirna, Sardis, en Filadelfia, en la Odisea, en Pérgamo. Ahí están los 7 tipos de iglesia. Entonces uno las lee y uno pasa. No pase. Cada una de esas iglesias tiene una particularidad porque es para un sector determinado de la población. Por ejemplo, la iglesia que le toca a los evangélicos es la iglesia de Sardis. ¿Y por qué la de Sardis? Porque la de Sardis dice que deben ser propagadores del evangelio de Dios, pero que tiene estas y estas y estas características. ¿Quiénes propagan el evangelio? Los evangélicos. Por eso se llaman evangélicos, porque propagan el evangelio de Dios. Entonces la iglesia de Sardis es la iglesia que se asimila con nosotros. Bueno, los cuidados de la nación. ¿Qué dice Dios sobre la iglesia? ¿Sabe qué dice? Que la iglesia tiene que ver por los huérfanos, los pobres, los hambrientos, las viudas, los enfermos, los presos, los de la ayuda mutua, a través de sus ministerios. Eso dice la iglesia. Eso dice la palabra de Dios. Vamos al tercer constituyente, que es la educación. ¿Qué es la educación? La educación es transmitir de generación en generación los principios y valores que uno ha recibido. Cuando uno no los transmite, esa generación se pierde. Por ejemplo, la primer nación que fue una república en el mundo en el año de 1776 fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue la primera nación. Perdón, la primera república. República basada en los principios bíblicos. Y atérrense, ¿saben cuál fue la segunda? Colombia. Colombia fue la segunda república del mundo. ¿Y cuándo se pierde Estados Unidos? Porque Estados Unidos nace con principios bíblicos. Se convierte en una potencia, se desarrolla, crece. Es la potencia del mundo, pero hubo una generación que no le transmitió a sus hijos las enseñanzas que habían venido de generación en generación, y esa generación alteró absolutamente todo. ¿Se acuerdan de la época de los hippies, de la marihuana, de la paz, del rock, de las rumbas? Una generación que no le transmitió a la otra las enseñanzas que Dios le había dicho que tocaba transmitir de generación en generación. Y esa generación borró, se olvidó de todo, la otra generación menos y la otra menos. Y hoy Estados Unidos es lo que estamos viendo, que es
persiguiendo inmigrantes, calificándolos de criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es Dios el que está al frente de esa. El principio para educar, libertad para educar. Hoy están enseñando con un marco conceptual que lo define el Ministerio de Educación. Yo creo que ustedes deben saber. La materia de historia que en mi época la daban, la suspendieron. La materia de religión que antes daban, la retiraron. La materia de cívica, ¿cómo se llamaba la urbanidad de Carreño, que es tan necesaria hoy, la suspendió? ¿Ustedes se han subido en Transmilenio? ¿Ustedes creen que a un joven le da el puesto a una señora de edad o embarazada o a un anciano? Nunca. Yo a veces les digo, denle el puesto, estoy cansado. Y dicen que están cansados. Perdone, disculpe. Los jóvenes, hace tanta falta esa urbanidad. La individualidad cristiana, el autogobierno, y su acción es por influencia. El cuarto constituyente es la economía. ¿Cuánto llevamos, perdón? ¿Ya llevamos una hora? El cuarto constituyente es la economía. La economía es la que más leyes tiene en la Biblia. Si hay una cosa de la cual Dios hable en la Biblia, es de plata, de dinero, de economía. Para enseñarnos a administrar los recursos que Él nos da. Y no hemos aprendido a manejarlos. ¿Y de qué nos habla sobre la economía? De la libre empresa, de la libertad económica, del autogobierno, como nos hablan todos. Nos habla de la propiedad privada. Nosotros somos defensores de la propiedad privada. De los negocios como misión, de la mutualidad. A mí punto de la mutualidad me gusta mucho porque la mutualidad, ¿qué es la mutualidad? La mutualidad es la ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua? Reunirse en varias personas, reunir una plata para un fin determinado y cumplir ese fin determinado. Pero nadie gana. Nadie puede sacar provecho de la ayuda mutua. Es todos. La ayuda mutua, ¿cuándo nació? La ayuda mutua nació cuando los obreros trabajaban y el patrón no le pagaba incapacidades cuando el obrero se enfermaba, ni le pagaba el entierro cuando el obrero fallecía. Entonces los obreros dijeron, vamos a hacer una ayuda mutua entre todos. Cada uno va a poner un centavo. Y cuando alguno de nosotros se enferme, nosotros le pagamos el salario que él dejó de vengar y se lo damos a la esposa. Cuando uno de nosotros muera, nosotros pagamos el entierro de lo que hemos recogido. Entonces era una ayuda mutua en donde nadie ganaba, pero a todos le servía, a todo el que llegaba. Esa es la ayuda mutua. La ayuda mutua, por ejemplo, es en mi casa, en el Tejar. El Instituto de Crédito Territorial entregó casas de ayuda mutua. Se construían 32 casas en el barrio El Tejar por manzanas. Todos los padres tenían que ir a construir las 32 casas. Cuando las casas estaban, hacían una rifa del 1 al 32 y usted sacaba el número, la 7 es esa es su casa. La 1 es esa, le toca a usted. Y repartían las casas por sorteo. Y esas casas fueron construidas por ayuda mutua. Entonces todo el mundo tenía que esforzarse en que todas las casas quedaran bien, porque de pronto esa era la que le iba a tocar a usted. Esa es la ayuda mutua. El quinto constituyente son los medios de comunicación. A los medios de comunicación los llaman el cuarto poder. Porque un medio de comunicación puede o levantar a un ser humano o acabarlo. Y no siempre con la verdad. Es más, casi siempre es sin la verdad.
Por eso lo llaman el cuarto poder, porque suben y bajan. Por ejemplo, las encuestas. En todo el mundo las encuestas son hechas para conocer la opinión de la gente. En Colombia las encuestas son hechas para dirigir la opinión de la gente. Entonces ellos quieren que el que vaya ganando sea X o y entonces lo inflan y dice, en la encuesta salió que va ganando tal. No, no va ganando, es que ellos lo inflaron. Para dirigir la opinión pública. Los medios de comunicación deberían aplicar la máxima. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No la aplican. La verdad es diferente a la realidad. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad. Pero la realidad no, porque la realidad puede estar distorsionada por cosas. Por la vista, por el entorno, por el día, por la noche, por la lluvia, etcétera. Vamos al sexto constituyente, que es los artes, los deportes y la recreación. ¿Dios se mete en el arte? ¿Dios se mete en la recreación? ¿Dios se mete en el deporte? Dios se mete en el arte, la recreación y el deporte. Y además adivinen, hay 7 artes: la música, las artes escénicas, danza, teatro, musicales, monólogo, ópera, circo, artes plásticas, pintura, literatura, fotografía, cine. Este es el único constituyente que tiene 3 aplicaciones diferentes. Está la individualidad cristiana, la mejor expresión, el mejor pensamiento. Nosotros pensamos que no debe haber artistas cristianos. Mentira, debe haber artistas cristianos. Y además, deben ser los mejores. Deben ser los mejores. Hay deportistas cristianos. Hoy vemos un pocotón de futbolistas que hacen un gol y pasan las manos al cielo y le dan gracias a Dios. Hay un pocotón de gente que dicen que es cristiana. Falcao dicen que es un hombre cristiano. Cuadrado, hay un pocotón ahí de deportistas. Y la mejor forma de influenciar, de transformar, es a través del arte, de la comunicación, de la recreación y del deporte. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere cambiar la cultura de una sociedad, de una nación, ¿qué usa? El arte, la cultura, la recreación y el deporte. Usted quiere conocer cómo nos han culturizado con la cosa pagana, a través de artistas, a través de deportistas, a través de los medios de comunicación, a través de eso, todos los días vendiéndonos cosas y cosas y cosas, y nos las repican tanto que ya las creemos. Yo con algunos de mis hijos tengo alguna discusión frente a la comunidad LGTB. Entonces algunos de mis hijos me dicen, papá, pero es que usted ya se pasa, déjelos, calme, tranquilo, eso no pasa, déjelos, no se radicalice contra ellos. Algunos de mis hijos tienen discusiones conmigo sobre eso. La acción de estos 3 es por influencia. Y llegamos al último constituyente, al séptimo. El séptimo constituyente, ¿cuál es? El gobierno civil. Entonces, si ustedes miran, hay un orden. ¿Cuál es el orden? El individuo, la familia, la religión, la economía, los medios, las artes, la recreación y el gobierno civil. ¿Por qué está de último el gobierno civil? Porque el gobierno civil tiene que legislar sobre los otros 6.
tiene que colocar las normas sobre los otros 6. Tiene que establecer que el individuo es superior al Estado. El Estado no es superior al individuo. El Estado persiste, existe, fruto del individuo. El Estado, el individuo es superior al Estado, es superior a sus dirigentes. Entonces el gobierno civil, miren lo que dice esta frase. ¿Cuándo arranca el gobierno civil? ¿Cuál es el pacto que hace Dios con Noé? Entonces la gente dice el pacto es el arco iris y que nunca va a morir el mundo ahogado. Mentira, ese no es el pacto. Esa es la señal del pacto, pero no es el pacto. El pacto de Dios con Noé es este: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué es esto? Que como el hombre pecó y antes gobernaba con Dios antes de pecar, a partir del pecado, Dios dijo: a partir de ahora ustedes se van a gobernar ustedes mismos. Y el que mate a un ser humano, que con su sangre pague la muerte de ese ser humano. ¿Sabe qué es eso? La pena de muerte. El que mate a un ser humano con su sangre responderá. Y le dijo a Noé: les doy el gobierno civil. Ustedes imagínense en esto. Imagínense en una sociedad sin ley, sin normas, sin gobierno, sin quien ponga orden. ¿Ustedes creen que podía existir esa sociedad? No podía existir porque era la ley del más fuerte. Porque era la ley, es decir, la ley natural dice que yo estoy en un territorio solo. Entonces yo ahí no necesito gobierno civil porque estoy solo. Pero si llega otro a vivir ahí mismo necesito gobierno civil, porque qué tal que ese otro se me meta a mi rancho. ¿Qué tal que me robe mi espacio? ¿Qué tal que me robe mis animales? ¿Qué tal que se apropie de lo que yo he construido? Con uno solo. Ustedes se pueden imaginar en una sociedad. ¿Qué necesitamos? Leyes. Necesitamos quien haga cumplir las leyes. Por eso Dios le dio en el Antiguo Testamento a los israelitas 613 normas, leyes, para ver si las cumplían o no. Por eso Dios en su infinita misericordia le dijo al hombre: el gobierno civil se lo entrego en Génesis 9:6. Ese fue el pacto de Dios con Noé. El gobierno civil se lo entregó. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Aquí está el cuadro. Este es un cuadro que puede reflejar lo que somos. La iglesia en el centro. Porque la iglesia es el pilar, es el portador de la verdad. Y la iglesia influyendo, discipulando a la familia, al gobierno, a las artes, a la salud, a la economía y a la educación. O sea, el papel de discipular la nación, ¿a quién le toca? A la iglesia. Porque hay una frase, un versículo que dice: por tanto, id y haced discípulos no dice dice a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Dios, entonces dicen, esta es la gran comisión. Aquí Dios manda a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué hay en la nación? Estas 7 constituyentes. Entonces Dios manda a que discipulemos esas 7 constituyentes a las naciones. ¿Por qué a las naciones? Porque si usted lee Mateo 25, del 31 en adelante, entonces tiene un pequeño título que dice: juicio a las naciones. Al final de la vida, lean Mateo 25, 31, 32, 33. ¿Qué viene?
un juicio a las naciones, en donde nos van a decir, bueno, ¿y usted en su nación qué hizo? No, yo iba los domingos a la iglesia. No. ¿Usted qué hizo en su nación? No, yo estaba en mi casa. No, ¿usted qué hizo en su nación? ¿Quién es más responsable de una nación? ¿Los paganos o los cristianos? Los cristianos, porque Dios no iba a hacer el mundo para entregárselo a los paganos. Dios hizo el mundo para entregárselos a los creyentes. Y tenemos la mayor responsabilidad. Los creyentes no tienen sino la creación. Los no creyentes. Los que no creen en Dios, ¿cómo pueden imaginarse a Dios? Por la creación. Pero los creyentes tenemos la creación. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos más responsabilidad que los no creyentes sobre lo que ocurra en la nación, pero nunca actuamos conforme debemos hacerlo en la nación, en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Por eso terminamos con una pequeña tarea. ¿Sabía usted que la definición de nación era bíblica? Primera tarea. ¿Sabía usted antes de esta charla que la definición de nación era bíblica? Segunda, ¿conocía usted las 7 constituyentes de la nación? ¿O las 7 esferas? ¿O los 7 montes, como le dicen otros? ¿Cuál de ellas es más importante según su opinión? Y explique cortamente por qué. Y por último, se nos quedó ahí leer el capítulo 2 del libro En busca de la República Hebrea. Entonces, yo he terminado, me disculpan si me demoré. Quiero preguntar si hay una pregunta, si hay alguna inquietud. Espero que la gente que se iba a conectar nos disculpe. Trataremos de conversar con el pastor a ver cómo podemos resolver estos problemas técnicos. ¿Hay preguntas? ¿No hay? ¿Quedó claro o están más confundidos? Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Nos vemos en 15 días.